Bueno, hola, ¿qué tal? Empezamos con el tema 20, que es la higiene en los centros sanitarios, pues las medidas de prevención de la infección hospitalaria, normas de seguridad e higiene, el concepto de aislamiento en el hospital, los procedimientos de aislamiento y la prevención de enfermedades transmisibles. Empiezo comentando qué es la higiene hospitalaria. Como sabéis, el hospital constituye por sí mismo un medio ambiente específico que se clasifica en animado o inanimado. El animado constituye los pacientes hospitalizados, el personal que trabaja en el hospital y los visitantes del centro. Y el inanimado, eh, pues está presente en todo el hospital, guarda una íntima relación con las infecciones nosocomiales y puede proporcionar focos de contagio y transmisión de gérmenes por vehículo común, como pueden ser los alimentos, el agua, los vómitos, ¿vale? O por el aire y por vectores. Las enfermedades transmisibles, lo que es la epidemiología, pues son aquellas en las que existe un agente causal que procede de una fuente o de un reservorio inanimado. Este es capaz de reproducirse y desencadenar la enfermedad cuando pasa a un huésped susceptible o potencial. La infección es la entrada de un microorganismo o agente infeccioso causal en el huésped, donde allí se multiplica. Esto nos da lugar a que el sistema inmunitario se estimule y se produzca una respuesta orgánica como puede ser la neumonía, la hepatitis, etc. En cuanto a la transmisión, decir que la transmisión de la enfermedad es cualquier proceso de comunicación entre un agente causal vivo, que es lo que llamamos huésped, con otro susceptible de enfermar. Este concepto abarca algunas enfermedades transmisibles, pero no infecciosas, como la sarna o la pediculosis, y a esto se le llaman infestaciones. En cuanto a la epidemiología, comentar que es una disciplina científica que estudia la distribución, frecuencia, los factores determinantes, las predicciones y el control de los factores relacionados con la salud y con las distintas enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas. Por lo tanto, los estudios epidemiológicos se ocupan de factores que determinan la aparición de la enfermedad y la relación entre agente causal y huésped susceptible, los factores que determinan la salud de una población son la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema sanitario. También la distribución geográfica de la enfermedad y la frecuencia, evolución en el tiempo y consecuencias de la enfermedad. En cuanto a las ramas de la epidemiología, comentar que hay varios tipos. Una de ellas es la descriptiva. Esta es la rama de la epidemiología que describe el fenómeno epidemiológico en tiempo, lugar y persona. Cuantifica la frecuencia y la distribución del fenómeno mediante medidas de incidencia, prevalencia y mortalidad, con la posterior formulación de hipótesis. La incidencia son los números de casos nuevos que aparecen un tiempo y lugar determinado. En cuanto a la incidencia, aquí sí que fueron enfermedad. La prevalencia es el número total de casos nuevos ya existentes informados en una población y durante un periodo de tiempo. En cuanto a la morbilidad, la incidencia de enfermedades en la población incluye tanto enfermedades mortales como no mortales. Estos son los casos de incidencia que causen enfermedad.
Y luego tenemos la mortalidad, que es la incidencia de muerte en la población. En cuanto a la epidemiología analítica, busca, mediante la observación o la experimentación, establecer posibles relaciones causales entre factores a los que se exponen personas y poblaciones y las enfermedades que presentan. Las medidas empleadas en el estudio de esta rama de la epidemiología son factores de riesgo, cuyo resultado es una probabilidad, y es posible distinguir dos tipos: el riesgo absoluto, como veis ahí, y el riesgo relativo. En cuanto al riesgo absoluto, la probabilidad de una enfermedad, sea baja, alta o moderada, si se considera la probabilidad de la enfermedad durante un periodo de tiempo, de lo que se está hablando es de una incidencia y no de un riesgo absoluto. Y el riesgo relativo es cuando se comparan los dos riesgos absolutos entre sí, y si se trata de una probabilidad relativa más alta, más baja que el otro, se ha de tener en cuenta que el riesgo relativo, por muy alto que sea, puede ser irrelevante. Por ejemplo, fumar aumenta 100 veces el riesgo de sufrir una enfermedad. El riesgo sin fumar es de 1 partido de 1.000.000, por lo que el incremento por fumar es muy pequeño, prácticamente despreciable. La epidemiología experimental busca, mediante el control de las condiciones del grupo a estudiar, sacar conclusiones más complejas que por la mera observación no son deducibles. Se basa en el control de los sujetos a estudiar y en la aleatorización de la distribución de los individuos en los grupos, un grupo experimental y un grupo control. Se ocupa de realizar estudios en animales de laboratorio y estudios experimentales con poblaciones humanas. En cuanto a la ecoepidemiología, busca, mediante herramientas ecológicas, estudiar integralmente cómo interaccionan los factores ambientales con las personas y poblaciones en los medios que los rodean, y cómo ello puede influir en la evolución de enfermedades que se producen como consecuencia de dicha interacción. Ya pasaríamos a las fases de las enfermedades transmisibles. Aquí, como sabéis, en todas las enfermedades transmisibles se diferencian varias fases o periodos. El periodo de incubación o latencia, que es el intervalo de tiempo comprendido entre la entrada del agente causal en un huésped y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Tengo un bicho, pero no lo sé, porque no tengo ningún signo. El periodo prodómico es la aparición de signos inespecíficos y de carácter general. El periodo clínico es la aparición de los síntomas y signos que definen la enfermedad. Junto con los datos analíticos se pueden llegar a un diagnóstico. Pasaríamos a la presentación de las enfermedades transmisibles, que estas pueden ser esporádicas, que no son transmisibles, y las esporádicas son cuando la enfermedad aparece de manera ocasional y no influyen en el lugar ni en el tiempo, como por ejemplo un ictus. Endémica, que se transmiten cuando la enfermedad se presenta de forma continua en una zona geográfica determinada, aunque su incidencia suele ser baja, como el dengue, como la meningitis, como el bocio. La epidémica es simultánea. Cuando aumenta el número de casos, que es la incidencia de una enfermedad de forma simultánea con respecto a la frecuencia prevista. Tenemos la endemoepidémica, que es cuando el aumento de incidencia de la enfermedad es superior al esperado en el contexto de una epidemia, como la viruela. Tenemos la pandémica, cuando la epidemia supera las fronteras de un país, afectando a parte o a todo el mundo, como la peste, cólera. Y tenemos el brote, que es la aparición de cualquier proceso relevante de intoxicación aguda colectiva imputable a una causa accidental o manipulación
a consumo. La aparición de situaciones catastróficas que afecten a la salud de la comunidad, como por ejemplo la salmonelosis. Nos quedaríamos aquí en la prevención de las enfermedades transmisibles y lo dejamos para la siguiente clase. Suelto la clase número 1. He puesto dos clases, la número 1 y la número 2. No es el tema muy largo, pero son las 6 de la mañana y bueno, voy a parar aquí porque estoy cansada y grabaré otra clase cortita también, que así se os hace más fácil escucharlas, siguiendo el tema de prevención de las enfermedades transmisibles. Bueno, pues nada más, hasta pronto y nos vamos viendo. Hasta luego.